Muchachos, buenos días nuevamente. El día de hoy, en la sesión, vamos a trabajar lo que es la creación de apoyos y conexiones para los elementos. ¿Ok? Sé que ustedes hasta el momento en las clases de estática ya están viendo la parte de idealización de apoyos y conexiones. Es decir, vamos a llamar a apoyos aquellos elementos estructurales que nos van a restringir el movimiento, ¿sí? O ciertos grados de libertad. Entonces, para comenzar, nosotros estamos aquí idealizando, recuerden, un puente. Decidimos que vamos a trabajar unas columnas, vigas y zapatas, cimentación, que es lo que llevamos hasta el momento en concreto. Pero para términos de idealización, nosotros vamos a colocarle cierto tipo de apoyos que no son realmente los usados cuando trabajamos o estamos trabajando con concreto reforzado, pero como les menciono, pues tener siempre en mente que para términos de la idealización isostática, que es la que estamos buscando, necesitamos crear una distribución de apoyos que nos permita, eh, digamos, analizar el elemento, hacer un análisis estructural del elemento por separado de manera isostática, ¿sí? Es decir, que yo me encuentro más, pues si estamos trabajando en el plano con máximo 3 incógnitas y pues que el elemento sea totalmente restringido con eso, ¿ok? Por lo mismo, entonces vamos a trabajar apoyos tipo apoyo simple, que vamos a dejarlo en algún momento simplemente apoyado, de permitir que el elemento recaiga sobre el otro, restringiendo de pronto algunos movimientos por seguridad sin tocarlo, por ejemplo, con topes sísmicos, articulaciones, que las vamos a representar por medio de bisagras y empotramientos, ¿sí? Que vamos a crear un cierto tipo de platinas con topes para, con pernos, perdón, para que podamos pues idealizar lo que es un empotramiento, ¿sí? Que como les menciono, en este caso, si estuviéramos hablando de ya un elemento de concreto reforzado, pues eh, estaríamos trabajando todo monolíticamente y la cimentación viene correspondiendo ya a lo que es la zapata que creamos, ¿sí? Pero como lo vamos a idealizar y necesitamos entenderlo para términos del mejor entendimiento de la clase, entonces vamos a crear ese tipo de platinas y le vamos a ingresar pernos para simular lo que es un empotramiento, ¿ok? Cosa que sí es muy usada, por ejemplo, si ustedes están trabajando en la parte de acero, de acuerdo a cómo se les asigne el material, o si ustedes lo hacen libremente, por ejemplo, en la parte del puente, estos puentes de cercha, que es uno de los que vamos a trabajar, es muy común. Normalmente las cerchas las trabajan en acero y sus elementos, montantes, cordones, van unidos de manera articular, normalmente pues por conexiones metálicas por medio de pernos, ¿ok? Entonces, pues sí, para ese tipo de material, sí, digamos que le podemos ver una aplicabilidad más amplia, esta parte de los detalles. ¿Cómo vamos a trabajar esta parte? Yo les mencionaba siempre que nosotros aquí en el programa trabajamos por medio de familias. Revit es un programa interactivo, un software que nos permite trabajar todo por medio de objetos de modelado que ya han sido creados o en su defecto que podemos crear. Hay una herramienta que es la que vamos a trabajar hoy, que se llaman los componentes in situ. ¿A qué se refiere con un componente in situ? Un componente que se crea en el sitio. Es decir, si yo llego a necesitar, por ejemplo, en nuestro caso, articular estos dos elementos, voy a realizar, por ejemplo, la articulación por medio de una bisagra, yo voy a hacer esa idealización o digamos ese diseño, yo lo voy a hacer aquí en el sitio. El programa me lo permite. A eso nos vamos a referir, por ejemplo, in situ, donde estamos también trabajando. Por ejemplo, se va a construir una viga. Entonces, lo que nosotros hacemos es construirla en el sitio, ¿sí? Normalmente en una obra se construye in situ. ¿Cuál es la otra opción? Que venga prefabricada. ¿Sí? No se construyó ahí, no se fundió ahí, sino que simplemente se trajo y se colocó, por decirlo de esa forma. ¿Okay? A eso hace referente un componente in situ, ¿sí? Que la forma que deseemos crear, el elemento que deseemos crearle y darle una forma, lo vamos a hacer directamente en el programa, en el sitio en donde yo necesite crearlo. ¿Listo? ¿Qué elementos vamos a trabajar? Principalmente tres. ¿Mm? ¿Qué son? Vamos a trabajar la parte de idealizar un empotramiento,
para esta cimentación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de una pletina base y de pronto con unos máximo 4 pernos que vamos a ingresar ahí. ¿Ok? La articulación lo vamos a hacer por medio de una bisagra. ¿M? Y, bueno, y la elaboración también de los mismos pernos lo vamos a hacer ahí. Recuerden que yo lo que les mencionaba siempre, ustedes para términos del proyecto, la parte de componente in situ es una herramienta buena, a veces necesaria, cuando queremos generar, por ejemplo, una geometría bastante particular. Elementos, por ejemplo, que yo no consigo como familias en internet, en la página que anteriormente les mostré de BeamObject. Entonces, son figuras muy particulares. Por ejemplo, en la parte arquitectónica, una mesa de centro que tiene una forma no polinomial, sino, no sé, imagínense una mesa que viene de esta forma y ya, y ahí vienen sus paticas. ¿Listo? Y ese es el diseño, entonces ustedes necesitan crearlo. Elementos así, o no solo arquitectónicos, sino, bueno, conexiones, por ejemplo, ahorita estructurales bastante particulares que ustedes no encuentran en internet, entonces es una herramienta que es bueno saberla manejar y es útil. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, ustedes no puedan encontrar familias de pernos en la parte de Google o una que otra bisagra, que no es muy común encontrarla, pero sí se puede encontrar y la pueden adjuntar al documento. ¿Sí? Siempre en esta parte del programa, lo que les mencionaba, aquí en las tutorías yo les indico algunos parámetros, les planteo algunas ideas, pero ustedes tienen un montón, o digamos, tienen vía libre para poder curiosear, investigar, mirar qué tipo de familia se encuentran, la que a ustedes más les guste o más se les adecue al diseño. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a trabajar la parte de componente in situ y al finalizar vamos a aprender, o les voy a mostrar mejor, una herramienta que es bastante útil, sin embargo, es bastante limitada, que es la parte de las conexiones de acero. Fíjense que aquí el programa, dentro de las pestañas que tiene, arquitectura, estructura, sistemas, insertar, anotar, prefabricado, hay una que se llama acero. Y fíjense que ustedes aquí ya tienen tornillos, tienen soldaduras, tienen pletinas. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Por qué es bastante limitada? Porque es una herramienta que me permite hacer uso de ella únicamente cuando estoy con elementos de acero. Y en algunos casos, en el caso de las conexiones, para cierto tipo de familia de acero, no para cualquiera. Entonces ya al final de la tutoría vamos a verla. Pues le empezamos trabajando la parte de componente in situ, por lo que les digo, ella es una herramienta bastante limitada, que es muy útil, e incluso pues vamos a mostrar aquí por encimita, tiene un montón de conexiones y de variedades que son muy utilizadas en la parte de construcción en acero, sobre todo en la parte de conexiones, que es la que les voy a mostrar. Pero como el proyecto no va a ser únicamente un proyecto de acero, estamos en estructuras metálicas, entonces pues la idea es que nosotros también podamos crearlas por nuestra cuenta, ¿ok? Pero así por encimita más o menos les muestro y ya ahorita eh, vemos a fondo. Entonces, miren, por ejemplo, una como la que vamos a idealizar de empotramiento, el programa ya me la brinda, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, es un detalle bastante bonito, muy útil, me evita ponerme a hacer lo que vamos a hacer a continuación, pero no siempre sirve. Y lo que les mencionaba al principio, para términos del manejo del programa, el programa no le va a poner a usted problema, por ejemplo, si usted hace una columna en acero y le da una apariencia de concreto, o si, la hace, o si pone una familia de acero y le da una apariencia de madera, pero no es conveniente que nos acostumbremos a trabajarlo de esta forma, ¿sí? Sobre todo para cuando necesitamos imprimir tablas en los mismos planos. Lo ideal es que, pues, ya que el programa me está brindando familias como tal de concreto, de acero, hagamos uso de ellas con el material correcto. Pero en dado caso, para términos de idealización que lo tengan que hacer, pues es otra alternativa. Entonces, listo, ahora sí. Espero que ya todos pudieran abrir el programa con el documento que les envié y estemos todos en esta parte.
¿ok? Vamos a comenzar mirando por encima cada una de las herramientas de componente in situ para creación y ya nos enfocamos entonces ahora sí en crear los apoyos y conexiones de nuestros pórticos, de nuestro puente que vamos a construir. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos en la pestaña de arquitectura, que es la primera después de archivo que encontramos. Y venimos acá en la herramienta que se llama componente. Le damos clic en la parte derecha y le damos en modelar in situ. Normalmente cuando nosotros otra cosa, cuando ingresamos, por ejemplo, más adelante ya lo veremos, elementos arquitectónicos o demás familias, casi siempre la voy a poder encontrar aquí, en componente. Por ejemplo, recuerden que la de Zapata la ingresamos hace poquito. Bueno, ella va a estar también aquí en componente. Cuando ingresamos, por ejemplo, naturaleza y eso que ustedes dicen, pero yo dónde la encuentro, si por ejemplo aquí no hay una herramienta que me diga árboles, para yo darle ingreso. Bueno, todos esos elementos normalmente se encuentran aquí en componentes. Nosotros le vamos a dar clic en modelar in situ, crear un componente exclusivo del proyecto. Fíjense, por ejemplo, lo que les mencionaba, geometría bastante particular que no es muy común encontrar, por ejemplo, en Google una mesa que en su medio tenga un hueco para darle espacio o luz a una columna. Entonces, ya son como figuras que se nos hace necesario crearlas. Después de darle en modelar in situ, nosotros decidimos en qué categoría la queremos ubicar, de acuerdo a lo que queramos hacer, uniones de tubo, uniones de tubería, topografía, puertas, masa, dispositivos. Podemos hacerlo realmente donde queramos y eso no afecta, pero por puro orden vamos a ingresarla como una conexión estructural. Le damos a aceptar. Y el nombre. Entonces, bueno, si quieren vamos a comenzar para ir aprendiendo a ir colocando nuestros apoyos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, bisagra. Bisagra. Pongámosle bisagra, dejémoslo así. El programa no creo que tenga uno que se llame igual. Listo. Entonces, una vez ya le damos en crear el componente in situ, fíjense que se nos reducen aquí las pestañas que teníamos. Digamos que la barra de arriba que manejábamos siempre parece distinta, ¿sí? Ya no está arquitectura, estructura, no. Ahora me aparecen directamente las herramientas que me van a funcionar para crear el componente. Entonces tengo una pestaña que se llama crear, insertar, anotar, vista, gestionar y las otras que sí ya está. La de modificar, que es para cualquier elemento, recortar, alinear, girar, copiar. Nos ubicamos en la de crear, que es la primera en la que nos arroja por defecto. Tenemos normalmente estas 5 opciones y bueno, y las formas vacías para la creación. Vamos a explicar cada una de ellas así por encima, igual cuando vamos creando los elementos ahí se va explicando. ¿Qué es una extrusión? Que es la más usada. Extruir o generar una extrusión es dar yo una sección transversal. Fíjense, por ejemplo, en el ejemplo que me indica ahí el programa, donde yo, por ejemplo, le doy la forma o la sección transversal, que en este caso es como una llave, le doy un grosor y ella automáticamente me la extruye o me genera ese sólido. ¿Sí? Entonces, simplemente, por ejemplo, yo podría generar un cuadrado. Al extruirlo, ese cuadrado se convierte en un cubo. ¿Sí? Le doy yo simplemente la sección transversal. En fundido. La de fundido es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia en fundido? Que a diferencia de la extrusión, que era en la que yo simplemente podría tener una sección transversal, es decir, si genero un cuadrado durante toda la longitud, la figura pues va a tener esa sección transversal, ¿sí? Pero en fundido, yo puedo, por ejemplo, iniciar en la base con un cuadrado y finalizar, por ejemplo, con un círculo. Fíjense, por ejemplo, aquí que inicia con un hexágono y termina con una circunferencia. Y ella automáticamente también lo extruye, pero va cambiando su sección transversal, ¿sí? Como por ejemplo, es muy común cuando tenemos vigas no prismáticas, por ejemplo. Si ustedes en alguna clase o en algún taller que se les asigne, necesitan crear, por ejemplo, una viga que inicia así y termina así.
que la sección transversal ya no sea prismática o vaya variando. Lo pueden hacer con este tipo de herramientas de fundido. ¿Listo? Revolución. Como en los sólidos de revolución, ¿qué es lo que yo hago? Genero normalmente un eje, o me ubico en un eje Y normalmente, o cualquier tipo de eje. Aquí no me sale la explicación. Y posteriormente, yo le doy la forma que quiero, por ejemplo, revolucionar o hacer girar. Aquí no me aparece el ejemplo, pero es algo así, por ejemplo, y lo vamos a utilizar ahorita para generar tipo de perda. Una vez yo tenga mi eje creado, yo le digo, por ejemplo, quiero generar una revolución de este rectángulo. ¿Qué va a pasar? Cuando se genera la revolución o el giro, este rectángulo, ¿qué es lo que me va a generar? Algo así. ¿Sí? Como una circunferencia. Es decir, cuando esto gira alrededor de su propio eje, me va a ir generando esto. Es como si aquí hubiera muchos rectángulos así, girando. Tan, 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 tan. ¿Listo? A eso hace referencia a la revolución. ¿Sí? Lo que nosotros veíamos como sólidos de revolución también en algún momento, en algún cálculo. El barrido. El barrido, la mejor referencia o el ejemplo más sencillo para entenderlo, está mostrando, bueno, es cuando, por ejemplo, nosotros vamos a generar una tubería. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Generamos primero un camino en el que queremos que vaya, por ejemplo, la tubería, para ejemplo, un canal. Si yo necesito que ese canal de aguas lluvias le dé salida al agua, entonces genero una tubería. Realizo el camino, es decir, el camino es por donde va a seguir esa tubería. Y posteriormente yo le digo, bueno, la sección transversal que quiero que tenga esa tubería va a ser cuadrada, circular, hexagonal, la que quiera. Entonces yo le doy aquí la sección transversal y automáticamente él me genera el barrido con esa sección transversal para todo el camino. ¿Listo? Fundido de barrido es similar. Eso, bueno, esa es una forma incluso más rápida para hacer, por ejemplo, los que les mencionaba de la viga con sección no prismática. Yo le digo, por ejemplo, quiero que el camino sea este para mi viga. Y a diferencia del barrido y fundido de barrido, es que aquí se combinan ambas. ¿Sí? El barrido, que es lo de generar un camino y ponerle la sección transversal, y el fundido, que es cuando yo deseo tener distintas secciones transversales. Entonces yo puedo, ¿cuál es el camino? Pues una línea recta que va a ser mi viga. Y en la parte del fundido, entonces le doy aquí una sección, aquí le asigno otra sección y automáticamente el programa ¡chac! Me lo genera. ¿Listo? No son, de pronto su utilidad sí es un poco escasa, no es que la vayamos a utilizar mucho. Normalmente nosotros nos vamos a centrar en cuál? En la parte de extrusión, que es para mí la más usada, y en la parte de fundido y revolución. ¿Listo? Bien. Para iniciar, para crear cualquier tipo de componente in situ, así nosotros no lo asignemos, el programa cuando empecemos a crearla, automáticamente nos va a decir, espérese, ¿en qué plano desea crearla? ¿Sí? Como nosotros aquí lo que vamos a crear van a ser figuras planas, nosotros no vamos a crear aquí directamente el sólido, sino que la herramienta me genera el sólido automáticamente. Entonces nosotros debemos ubicarnos en un plano, en una vista planta, en un alzado, la que yo prefiero. Entonces, puedo hacerla antes, definiendo el plano, o cuando yo le doy en la herramienta que quiero utilizar, automáticamente el programa me lo va a exigir. Entonces, vamos a crear, por ejemplo, una extrusión. Vamos a admitir. El programa no me lo limitó, pero bueno. Entonces, le damos en extrusión y vamos a darle en definir el plano. Entonces, si se acuerdan y si están manejando el mismo documento, eh, o lo han trabajado como lo hemos hecho hasta el momento, ustedes deben tener también en esta parte este tipo de planos. Entonces, ¿qué nos muestra? Los niveles, si yo me voy al nivel 1 o al nivel 2, automáticamente me lleva a una vista planta. Y aquí en esta parte de rejilla 1, 2, 3, tan, 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 entonces, si ustedes, que no lo hacemos, pero vamos a hacerlo acá. Si ustedes se van, por ejemplo, a esta vista fíjense que las rejillas que me muestran cuáles son. La 1, la 2 y la 3. Son las que yo asigné en planta. No los niveles, las rejillas. Entonces, por lo mismo, pongámoslo aquí, por lo mismo, cuando yo le doy, bueno, crear, definir plano, en una rejilla
ABC, o las alfabéticas, ella automáticamente me va a permitir trabajar aquí, ¿sí? Es decir, para entenderlo así de forma rápida, eh, si yo le doy en una de las que no aparece en ese plano, ella me permite trabajarlo ahí, por ejemplo, en la A, automáticamente me deja trabajar ahí. ¿Qué pasa cuando yo le doy, por ejemplo, en rejilla 1, que son las que sí se ven en este plano? Ahí me dice, no, tenemos que cambiarlo. Decía si va a la norte o a la sur. Yo estaba en la este. ¿Sí? Entonces, ejemplo, yo quiero trabajar en el plano sur. Entonces, en el sur es esto, en esta vista, las que se ven en la ABC. Entonces, cuando yo vaya a definir el plano, yo necesito darle, como aquí se ve ABC, puedo opcionar rejilla 1, rejilla 2, rejilla 3, la que quiera. Y ahora sí me va a dejar trabajar aquí. Perdón, para nuestro caso, vamos a ir a una este. Aquí vamos a realizar, por ejemplo, la extrusión. Y entonces, nuevamente, fíjense que si yo empiezo aquí digamos, si no defino el plano, sino simplemente me vengo a la vista y empiezo a crear, no me va a permitir, ¿no? Porque el primer paso siempre es definir el plano de trabajo. Entonces, de nuevo, le doy en crear, selecciono la que se desea hacer, que es en este caso extrusión. Me doy nuevamente aquí en la pestaña de crear, definir plano, aquí a la derecha, y nuevamente, como en mi plano, las que se ven son 1, 2 y 3, yo puedo definir rejilla A, rejilla B, rejilla C. Vamos a darle en rejilla A, fíjense que se selecciona y le doy a aceptar. ¿Listo? Ok, dale un momento, por favor. Listo. Entonces, como les mencioné anteriormente, ¿qué es la extrusión? Doy yo la figura en planta y él en su vista transversal o en esa que yo no veo, me genera su longitud. Entonces lo que vamos a hacer es, yo doy la figura que quiera, por ejemplo, este cuadrado. Entonces, ¿hacia dónde me va a generar la longitud? Pues hacia esa vista en la que yo no lo estoy viendo, o ese fondo, esa profundidad. Vamos a generar así la parte de la bisagra. Vamos a hacer una bisagra muy sencilla, ¿sí? Simplemente compuesta por dos pernos, una a cada lado. Y bueno, ustedes deciden pues la herramienta por la que la quieran usar. Normalmente lo más ideal es, lo vamos a hacer por medio de líneas. Entonces, yo puedo crear también arcos, puedo generar directamente si quiero un cuadrado, como yo lo prefiero. En este caso, pues como nuestra figura no es cuadrado, sino tipo L o una sección, un perfil angular, entonces lo vamos a hacer por medio de líneas. Me voy a ubicar desde este extremo hasta este extremo. Fíjense que hay 0,3 y subiendo pues vamos a dejarla también en 0,3. Démosle 0,3. Y de grosor vamos a darle un 0,05. 0,05. Nuevamente bajamos. Hasta acá hay 3, entonces 3 menos 0,05. 2,90. 0,3. Listo. Llegar acá y hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí todos vamos bien, sí. ¿Podría repetir las medidas, por favor? Ok. Entonces, iniciamos aquí desde el vértice. Cuando nos venimos hacia acá nos damos cuenta que hay un espacio de 0,3. ¿Sí? Veámoslo acá. Desde acá hasta acá, 0,3. Nuevamente, pues para que quede uniforme subimos 0,3. Y el espesor que vamos a tener es de 0,05. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerla de nuevo. ¿Sí? Iniciamos acá, venimos acá, subimos exactamente 0,3. Entonces recuerden que nosotros podemos escribir en el teclado, no buscar eso abajo, sino en el teclado escribimos 0,3, Enter, y él ya me ubica ahí. Aquí le voy a dar igualmente en el teclado 0,05, Enter. Como aquí tenía altura 0,3 y estoy de espesor 0,05, entonces voy a llegar hasta 0,25.
Llego nuevamente hasta acá. Fíjense, el programa normalmente me da esas ayudas por medio de líneas punteadas hacia donde debería llegar. Entonces, vamos acá, cierro. Listo. Escape. Le doy escape y ahí ya creo crear mi figura. Entonces, lo que les digo, lo pudieran hacer de otra forma, crear un rectángulo, dos rectángulos y recortarlo, prefiero. Listo. Entonces, bueno, vamos a crearlo y ahorita vamos a mirar hacia dónde se genera la extrusión y entender por qué. Fíjense que por defecto voy a como él tiene. Inicia en 0, va a extruirlo 0,25. Ya. ¿Qué es ese final de extrusión? Bueno, ese es el espesor o la profundidad. Vamos a crearla así por defecto, a ver cómo se ve. Ahorita aprendemos a editarla. Entonces, una vez finalizada o creemos nuestra sección transversal, le damos aquí en el chulito donde dice finalizar modo de edición. Y listo. Y luego aquí a la derecha donde dice finalizar modelo. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo se ve eso. Vamos a una vista 3D. Ubicamos nuestra bisagra, que no sé dónde quedó. Aquí está. Listo. Entonces, bueno, fíjense que ahí no sé por qué quedó así. Fíjense que cuando ustedes le dan aquí en esto, en la parte de componente in situ, ustedes, bueno, es una ventaja, a veces desventaja, pueden comenzar a variar las medidas al tanteo. ¿Con qué me refiero al tanteo? Siempre que ustedes vean estas flechitas, la flechita es, digamos que le da el grado de libertad de poder usted alargarlo hacia acá, hacia allá, Pero eso por lo mismo, en algún error, si llego a mover, se me puede descuadrar todo. Entonces es mejor hacerlo de esta forma. O sea, de la forma en edición manual, simplemente por medio de números. Quiero que llegue de acá hasta acá. Pero bueno, ahí digamos que queremos crear nuestra bisagra, no está en donde queremos, la idea es que pues, quede centrada, un poquito más hacia acá. Entonces es ahí la parte de edición que queremos. Si le doy yo nuevamente, y eso sí lo puedo hacer ya directamente aquí desde la 3D. Si le doy yo aquí, fíjense que sin darnos cuenta, lo que él hizo fue crearla desde el centro, o sea, bueno, aquí no me deja medir, desde el centro de los elementos hacia allá, hacia la derecha. Entonces, de aquí hacia allá fue que él me dio 0,25. Si yo le doy aquí en el elemento, le doy en editar in situ, me genera esto, nuevamente le doy en el elemento. Entonces, fíjense, yo podría, por ejemplo, en lugar de 0,25, menos 0,25. Y fíjense lo que pasa. Entonces, no la generó de aquí hacia la derecha, sino de aquí hacia la izquierda. Otra cosa que podría hacer, por ejemplo, si la quiero totalmente centrada, y ejemplo, la puedo decir, el inicie en menos 0,2 y vaya hasta 0,2. Fíjense que él ya queda centrada. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando yo señalé el plano, él me empieza a crear desde el centro de ese plano. O sea, desde un eje, rayamos aquí. Entonces, si yo le digo que de 0 a 0,25, de acuerdo a como yo definí las rejillas, él me dice, bueno, se la genero de aquí hacia allá la extrusión. Entonces, por eso quedó así. Si le doy al revés, que menos 0,25, bueno, se la genero hacia allá. Bueno, en ese sentido no, hacia la izquierda. Pero si yo que deseo, por ejemplo, centrarla con respecto a ese eje, puedo darle eso, de acuerdo al grosor que yo quiera. Entonces, bueno, de menos 0,2 hasta 0,2. O ejemplo, para que no quede tan gruesa y quede de 0,3 también. Entonces, de 0,15 hasta menos 0,15. O, perdón, que inicie en menos 0 y vaya hasta 0. Listo. Correcto. Y ahí quedó nuestra platino, nuestra bisagra. Listo. Le doy nuevamente finalizar modelo y listo. Aquí. Todos vamos a estar bien. Eh, Primera desventaja. Cuando yo creo los componentes in situ. Ustedes pueden encontrarlo aquí. ¿Con qué me refiero aquí? En las familias. Un componente in situ no es una familia directamente. ¿Por qué? Porque yo después de que lo cree, no voy a poder llegar y darle nuevamente, bueno, como ya la creé, entonces voy a ponerla 15 veces. Entonces, y simplemente le doy como, recuerden que nosotros le dimos un nombre, la guardamos en un grupo de familias que fue conexiones, pero como esto se llama
componente in situ, que yo lo creo en el sitio, por ejemplo, ejemplo siempre, es como cuando ustedes van a fundir una viga. ¿Mm? Entonces llegaron y vertieron el concreto, chan, chan, se creó la viga. ¿Listo? Es muy diferente a cuando esa viga viene, por ejemplo, prefabricada, que ahí sí, si yo deseo, coloco una, coloco dos, tres, cuatro, tantas. No, aquí la estamos creando, por ejemplo, en sitio, en el sitio. Entonces, primera desventaja, que si yo creo esto, tendría o que crearlo otras una, dos, tres, cuatro, bueno, 5 veces más. O la otra alternativa es entonces empezar a jugar con herramientas de recorte, de recortar, copiar, mover. En este caso, copiar, es la que nos sirve. ¿Listo? Ah, bueno, y lo que les decía, ustedes sí la van a encontrar aquí. Si nos venimos, por ejemplo, a la pestaña de familias, hay unas conexiones estructurales, creo. Bueno, esas son las que ya el programa les mostró ahorita de hacer. Pero fíjense que hay una que se llama bisagra, que es la que nosotros pincamos. Pero en bisagra, ya, las especificaciones que no tienen ninguna. Pero fíjense que sí, no me aparece como tal una bisagra que yo pueda colocar. A diferencia de otros, por ejemplo, elementos. Este sí, arrostramiento, tanta. Listo. Entonces, ¿qué nos toca hacer si queremos generar varias al tiempo? Bueno, pues comenzar a jugar con la parte de modificaciones, empezar a darle copiar a ese mismo elemento. Eh, por la altura creería que sí, vamos a mirar si la podemos visualizar en un nivel 2. Cerremos aquí un poquito. Entonces venimos aquí a planos de planta, nos ubicamos en nivel 2 y efectivamente sí la podemos visualizar. Realista. Alto. Recuerden que ustedes pues lo pueden trabajar en el tipo de visualización que quieran. Si ven que se está poniendo un poquito más lento el programa, lo pueden dejar en estructura alámbrica o línea oculta. Le guste. Fíjense que ahí está. Entonces recuerden, tengan mucho cuidado con esta parte de los parámetros, porque en cualquier movimiento, siempre que ustedes vean, es como ustedes van a empezar a aprender esta notación. Siempre que ustedes vean, por ejemplo, estas flechitas, es que el programa le permite a usted modificar esa longitud. ¿Sí? A diferencia, recuerden, esta flechita es muy diferente a este circulito. Este normalmente desproporciona los elementos y no se hace adecuadamente. Este no. La flechita, si usted llega y ya lo alarga, lo deja como usted quiere. Qué cosa que no pasa, por ejemplo, con estos elementos. Ven que ustedes aquí no ven una flechita. Está restringido. Entonces, listo, le doy en el elemento. Voy a darle copiar y si quiero crear múltiples copias, entonces pues le doy clic aquí en el cuadrito donde dice múltiple. Después de que yo le dé copiar, yo decido desde qué punto lo voy a copiar. Entonces, ejemplo, lo voy a hacer desde este punto inferior. Le doy copiar y me voy. Bueno, aquí está restringido esto. En este caso, bueno, en este caso tendría que, bueno, vamos a hacer, tendría que generarlo y después girarlo. Entonces, imaginemos que ya lo llegué a donde quería, que es acá. Ahí. Y si yo me voy a la 3D, aquí está bien, pero aquí está mal. Bueno, no está como yo lo deseaba. Entonces, ¿qué tendría que hacer? O con respecto a qué eje yo necesito girarlo o voltearlo. Si yo lo hago en el nivel, pues no es lo adecuado, porque él simplemente me lo va a girar ese en planta, en un plano planta. Es decir, eh, ya no quedaría así, sino quedaría, por ejemplo, esta cara aquí de espalda mirando hacia acá, o bueno, digamos que no me daría como ese giro, o mentiras, en esta, sí, por ese tipo de geometría creo que sí se podría, si le doy un giro de 180. Entonces voy aquí a añadir dos. Ya viene esta herramienta que se llama rotar. Primero selecciono el elemento, luego le doy en rotar. Ubico siempre el eje desde donde desea iniciar la rotación. Por ejemplo, este, aquí arriba, y roto. 180 grados. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Ya lo hacemos nuevamente. Estábamos así. Entonces me voy a un plano planta. Otra opción, bueno, otra opción
creo que se podría, ya la miramos, sería ir a un alzado, creo que fue el este, aquí, le damos acá, y hay una opción que se llama reflejar. Entonces yo la reflejo con respecto a este eje. Se me genera la otra, borraría este. Vamos a aprender a utilizar esas herramientas de una vez. Entonces, muchas opciones por las que puedo hacer el mismo trabajo. Entonces, estamos así. La de copiar es la más sencilla y simplemente rotarlo en planta, que es lo que estamos haciendo. Pero dado, digamos, otro caso, que no sea este componente sino otro, donde sea más fácil hacer esto, entonces, hay varias herramientas que son muy útiles aquí en el programa. Para mí de todas estas, pues las tres más importantes que uno maneja todo el tiempo es eh, mover, después de que yo creé un elemento y me di cuenta que no tenía que quedar aquí, sino aquí, por ejemplo, en este punto lo muevo, copiar, bueno, la de rotar también, y esta que se llama creo que alinear, no me acuerdo bien. Esta es muy útil y se utiliza mucho, mucho para no tener que yo estar, por ejemplo, eh, creé una columna, creé una viga, yo puedo darle desfase si quiero, entonces empezar a desfasar la columna, súbamela más aquí, súbamela aquí, aquí, al tanteo, o podría, digamos, medir con la regla, bueno, es que de aquí a acá hay 0,3, entonces súbamela 0,3, pum, ya. Pero una opción mucho más rápida para evitarme mediciones es que yo le doy esto de alinear, entonces yo le digo, no, no quiero empezar a mirar, sino simplemente esta cara de la columna, llévemela a hasta este extremo, que es la cara inferior de la viga, y pum, automáticamente él me la conecta. ¿Listo? Entonces, esa sobre todo es la que yo más uso, doctor. Se llama alinearse. Entonces, ojo, tengan cuidado que cuando uno, como ellos, no como estos componentes incisos no están restringidos, cuando yo le doy a alinear, fíjense lo que va a pasar. Si yo le doy, por ejemplo, quiero que llegue acá esta cara. Bueno, aquí no me dice que no es posible generarlo, pero normalmente cuando uno hace eso, se desproporciona. Ejemplo, está así. Entonces yo quiero llevar que todo esto se alinee con esto. Yo le doy a alinear acá con esto. ¿Sí? Como esto no está restringido, automáticamente me lo desproporciona. Entonces no es conveniente usarla siempre en componentes in situ. Entonces, bien, le doy aquí, tengo dos opciones, reflejar dibujando el eje o reflejarla en un eje que ya exista. Es exactamente la misma. Si le doy reflejar dibujando el eje, entonces la selecciono y dibujo pues justamente este eje. ¿Mm? O si la quiero reflejar en algún eje que ya exista, la puedo hacer aquí, reflejar seleccionando eje y seleccionarla acá. Ya. Esta la eliminaría, por ejemplo, si no me sirve. Y entonces otra vez le doy una herramienta mover, que es otra muy útil. Quiero acá y quiero moverlo acá. Ya. Y ahí no se me desproporciona. Listo. Ya me quedaría ahí. Pero pues yo creo que la manera más práctica para hacerlo y rápido, si quiero crear estas bisagras rápido, sería simplemente de estas las copio hacia allá y estas las copio hacia allá y ya. ¿Sí? Como esta ya me quedó en el sentido que quería, que eran como las inversas, ya simplemente me vengo aquí al plano planta. Por ejemplo, quiero copiar este elemento, enter, quiero copiarlo desde acá, que llegue aquí a este centrico. Creo que ya estaba seleccionada la de múltiple, por eso me la deja copiar varias veces. En caso de que no esté, recuerden, fíjense, tener siempre que esté seleccionado el cuadrito que dice múltiple, que es cuando le doy acá, le doy en copiar, que son estos tres círculos, y este, que es múltiple. ¿Ok? Reflejar, listo. Vamos a copiarla aquí, vamos a copiar estas y ya miramos entonces la parte de reflejar, ¿listo? Entonces, hagamos primero la copia. Nuevamente le doy aquí clic en el elemento, copiar, selecciono el punto desde donde deseo copiarlo y pues ese mismo punto, aquí no sé por qué me la está restringiendo. Voy a tener restricción. A ver, aquí sí ya no me restringo. Copiar desde este punto, me restringe el movimiento, no me deja hacia los lados, pero aquí ya sí. Bueno, ya creo que sé por qué. Miremos que la copiamos desde este punto, démosla ahí mismo, me quedaron como dos superpuestas. Y ahora sí, voy a copiar acá.
Miramos por aquí. Pero aquí lo que hice fue como superponer una encima de la otra. Bueno, aquí lo ven. Un compañero nos escribió que la parte de reflejar nuevamente para explicarla. Entonces, imaginemos que no tenemos esta y que no hemos creado esas otras. Entonces, vamos acá. Recuerden que al principio solo teníamos esta de aquí en la esquina superior izquierda. La selecciono, la copio y la traigo hasta acá abajo. Pero lastimosamente pues ella no está en el sentido que yo quiero. Entonces tengo varias opciones. O girarla aquí desde planta, que fue lo que hicimos, que es la más rápida. O puedo irme a una vista de alzado, que va a ser en este caso la vista este. Aquí ya está muy reflejada, pero bueno. Y cambiarla. Ah, bueno, no, esta que me aparece aquí no es que esté una frente a la otra, sino como esta vista me muestra la profundidad. Esta bisagra no es justamente la que está en la 1A, creo, sino la que está atrás. O sea, aquí me muestra todo lo que esté en el fondo, ¿sí? Entonces, por eso es que aparecen así como pegadas, pero no. Te aseguro que esta es como la que está en el medio. Bueno, no era la que estaba al respaldo, sí. O sea, es decir, lo que me refiero es que aquí no hay otra que esté aquí pegadita, sino lo que estoy viendo es la que está detrás. Eso siempre pasa y a veces es causa de confusiones cuando estoy trabajando en un alzado, que yo digo, pero yo ¿por qué tengo esto aquí? ¿Sí? Yo digo, yo ¿por qué me aparece esta acá? Ah, bueno, es que esa es la que está en el fondo y la vista en alzado me lo está mostrando. Entonces, ¿cómo la reflejo? La selecciono, tengo varias opciones. O dibujo el eje, que es esta reflejar dibujando el eje, o selecciono el eje. Como aquí ya tengo un eje que es prácticamente esta cara, esta de aquí, pues puedo seleccionarla, pero si quiero dibujar el eje, pues lo puedo hacer. ¿Qué sería? Dibujar este eje. Y me la refleja. O si no, más fácil, si no quiero ponerme a dibujar, selecciono mi figura, le doy reflejar seleccionando eje, que es la que aparece a la izquierda, y selecciono el eje, que sería esta lineecita. Con respecto a ese eje me la refleja. Y ya. Eliminaría esta que no me sirve. Y para moverla, entonces le doy clic aquí en la figura, le doy aquí en mover, puedo seleccionar la esquina que yo quiera, me parece esta la más fácil porque conecta pues vértice con vértice y lo llevo hasta acá. Listo. ¿Listo? ¿Todos vamos hasta ahí bien? ¿O alguien se quedó en alguna parte? Bien, listo. Bueno, ahora, otra opción. Ustedes, por ejemplo, si quisiéramos, vamos a crear unos pernos, pero me sale por otro lado. Compañero Sebastián, ¿qué le sale hacia el otro lado? Que podría... Meter el micrófono. La bisagra. Hacia el otro lado es algo así. Así la tiene, ¿cierto? Bueno, así la tenemos. ¿Y hacia qué lado le está apareciendo? Hacia... Pudiera rayar o mostrarnos. Hacia la izquierda. Eh, no le comprendo. Debería salirle, cuando la refleja, debería salirle algo así. Selecciona el elemento, le da a reflejar, selecciona así. ¿Así no le sale? Sí. Ah, ok, listo, sí. Entonces, ahora, bueno, de pronto ahí por lo que ustedes van haciendo y yo voy editando, no se alcanza a ver. Entonces podríamos eliminar la que ya no nos sirve, que es esta. Y entonces, Sebastián, ¿veo? El siguiente paso sería moverla. Entonces, selecciono el elemento, le doy en la herramienta mover, que es la que aparece como una cruz con un cuadrado en el medio. Está de acá. Una vez ya seleccionado el elemento, le doy en mover y selecciono el punto desde donde la quiero mover, que sería este inferior derecho. Le doy clic y lo llevo hacia donde la quiero mover. Fíjense que el programa siempre me da esas ayudas que son el cuadrado moradito. Y listo. Bien. Bien.
Entonces, le mencionaba, ustedes pueden, por ejemplo, ahora que vamos a crear los pernos, pueden ponerlo directamente ahí. Ah, bueno, otra cosa, aquí estamos creando pues una bisagra bastante sencilla. Si ustedes quieren, por ejemplo, busquemos bisagras. Normalmente parecen bisagras, pero como para muebles, tipo de oficina y eso, las que vamos a poner nosotros, ¿sí? Para armarios, las que ustedes ven en las cocinas integrales. Bueno, pero ejemplo, si ustedes quieren, por ejemplo, darle este efecto, generar como una circunferencia, todo eso ustedes lo pueden hacer, ¿sí? Mirarán si les sirve de pronto extrusión, si la hacen con un fundido, entonces dicen, bueno, pues yo voy a ideármelas y quiero que quede algo como así, por ejemplo. Llego aquí, y cuando llega aquí quiero que haga como este girito para que se vea más como una bisagra. Bueno, y ya hacia allá se vaya, chan, 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 chan. Ya ustedes digamos que deciden cómo quieren generar ese diseño. ¿No? Entonces, pues para que, es como una invitación para que cacharreen el programa, sean creativos, sobre todo para esa parte de creación de elementos in situ. Listo. Y nuevamente, pues volviendo a lo que les iba a explicar, ustedes pueden o podemos ingresar directamente, por ejemplo, aquí el perno si lo deseamos, o si queremos ser, por ejemplo, un poco más técnicos o más detallistas, ¿sí? ¿Qué es lo que ya podemos hacer? Bueno, comenzar a crearle huequitos a esta bisagra. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, crear ese hueco? Yo me vengo, por ejemplo, a una vista, vamos a ver si me lo permite aquí, editarla. Esta vista no me deja editar. Vamos a esto. Nivel 2. Editar in situ. Y crear. Bueno, le damos nuevamente aquí. Y vamos a darle, por ejemplo, en editar extrusión. Bueno, aquí no me permite. Primero, o si no sería como así. Ejemplo. Lo que nosotros cuando creemos, bueno, en este caso como nosotros creamos, no lo pensé antes de crear, la extrusión desde una vista desde un alzado, cuando yo quiero editarla solo lo voy a poder hacer desde esa vista, o sea, él me va a devolverme. Si yo quiero aquí en mi extrusión, le doy en editar in situ y quiero comenzar a editarla, le doy aquí en editar extrusión, él me va a devolver al plano en donde yo la creé. Aquí está esto. O me permite creo que también la 3D. La 3D también me... Entonces, creo que esto no me va a dejar. Sí, ¿no? Y todas las figuras que yo vaya a hacer a partir de ahora, únicamente para esta familia, para esta componente. Todos los cambios que yo quiera hacerle, digamos, si ustedes quieren hacer una geometría bastante particular, bastante rara, aquí, y luego hacia allá, o bueno, no sé. Todas las figuras ustedes las van a poder hacer únicamente en un plano planta que fue en el que ustedes seleccionaron para crear la extrusión. Recuerden que nosotros la creamos desde un que creamos esta L y hacia allá. ¿Por qué lo digo? No lo pensé antes para poder generarle, por ejemplo, los agujeros a mi bisagra. Y para poder hacerlo me hubiera tocado crear, por ejemplo, por separado la extrusión de este rectángulo, luego la extrusión de este rectángulo. Este lo hubiera podido hacer, por ejemplo, una vista también de alzado, pero la contraria, o sea, la norte. Venir y crear este rectángulo, ejemplo, hagámoslo aquí, con su círculo y luego desde la planta venir y generar este de abajito, o sea, esta partecita. Y ahí quedan unidos. Y yo los puedo unir. Y ahí sí puedo generar la circunferencia. ¿Por qué? Porque pues yo necesito los agujeros, los necesito es aquí. Uno aquí y el otro pues acá. Y pues él únicamente, yo no caí en cuenta, me deja editarlo desde este plano. Yo no necesito agujeros ahí. ¿Sí? Pero para el caso, entonces, pues, ahorita no, por tiempo no lo vamos a hacer. Pero pues si ustedes, para lo que deseamos hacer así, sería, venimos, por ejemplo, aquí a la norte, vamos a ver la pieza. Le damos nuevamente en arquitectura, componente in situ, conexión, entonces podemos ponerle bisagra
un agujero. Definimos el plano. Recuerden que como aquí se ve visualización de ABC, entonces al definir el plano yo le doy en rejilla 1, 2 y 3, la que quiera. La extrusión podría. Entonces, a esto es a lo que me refiero. Siempre que ustedes vayan a generar componentes in situ o también funciona, creo que para muros también, ¿no? Para, no, muros se crean en plan. Para componentes in situ y hay otras herramientas también en las que cuando, bueno, para crear suelos. Nosotros creamos una figura. Cuando nosotros creamos otra figura dentro de esa figura, el programa automáticamente me entiende que lo que yo quiero es un hueco. ¿Ok? Es decir, lo mismo cuando vamos a hacer la creación de un suelo. Entonces yo creo, por ejemplo, aquí el suelo que es césped. Ah, pero en el centro de todo el césped hay un árbol y yo ahí no voy a poner césped, sino que voy a dejar, por ejemplo, un espacio en tierra. Entonces creo ahí el círculo para el árbol y ya. En este caso, pues con la bisagra. Creo yo, hagámosla parecida hacia las proporciones. Una bisagra que tiene unos lados de 3 por 3. Y en el centro, voy a ubicarla acá. Voy a hacer algo. Voy a hacer así. Aquí en todo el centro. Mira, una circunferencia pequeñita que es para un tornillo. Listo. Y le doy a aceptar, finalizar. Listo. Después de que genere esa, no sé dónde la hice porque la voy a probar. Me quedó súper gruesa. Bueno, era genero esa parte y luego vendría entonces, por ejemplo, a una vista planta desde arriba y haría exactamente lo mismo para la parte de aquí abajo, es la que me faltaría. Esta de por acá. Listo. Y lo mismo con su huequito. ¿Por qué? Porque pues como les mencionaba, a veces el programa me limita en ciertas cosas. Yo tengo la idea, la bisagra, pues lo más sencillo era generarla así en forma de L. Pero pues cuando quiero hacerle como más detalles o cuando no es únicamente una figura, sino como un conjunto de figuras lo que necesito hacer, entonces sí me toca, digamos, como buscar la herramienta necesaria para poder hacerlo. En este caso, pues me tocaba hacerla 2 veces. Y ya después, pues sí sería simplemente copiar, copiar. Hacer este, luego. Y ahí ya queda huequito, que vendría siendo, digamos, el hueco para que pueda darle espacio al perno. ¿Bien? En los pernos. Entonces, como les mencionaba, el programa tiene una opción que es para el acero, que ahorita lo vamos a ver. Ustedes pueden también buscar si lo encuentran, si quieren, por ejemplo, como perno, no sé si se encuentre, pero sé que como tornillos creo que sí. ¿Por qué con pernos no se encuentran casi familias? Porque es que el programa ya tiene pernos instalados y se sobreentiende que los pernos pues los utilizamos es para el acero. Entonces, pero si ustedes quieren, por ejemplo, ponerlo ahí en términos de idealización, como les digo, pueden buscarlo creo que así. Que no es lo mismo, recuerden que un perno es diferente a un tornillo. El tornillo normalmente, o el tornillo viene siempre con este tipo de sección, así como el nombre de esta, o como hélice. En cambio, el perno no, el perno es tubular. Piensen que cuando uno busca un perno es algo así. Pum, simplemente, bueno. Los tornillitos no, los tornillos traen como esta figurita. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer, idealizar como un perno. Ya si ustedes quieren ser, por ejemplo, más detallistas, les explico a qué me refiero con detallistas. Vamos nuevamente a la este.
arquitectura, componente y modelar in situ. ¿Listo? Conexión estructural y vamos a escribir perno. Aceptar. ¿Listo? Todos vamos ahí. Entonces, ustedes, lo que vamos a hacer va a ser simplemente un perno sencillo. Y lo revolucionamos. Pero que si ustedes están trabajando, por ejemplo, en madera, y ustedes sí requieren de tornillos, entonces ustedes quieren darle como esa figura como hélice, lo podrían hacer si quisieran. Ya, mira, intentemos ahorita hacerla, pero en esa sí, digamos que sea un poquito más de tiempo. Bueno, entonces, bueno, extrusión, nuevamente, no, perdón, eh, revolución, sólido. Seleccione un plano. Creo que estábamos, no, mire, aquí 1, 2, 3, entonces definir, selecciono un plano, entonces el A, por ejemplo. Ya, revolución, creí que ya lo había. Entonces, a lo que me refiero, lo voy a intentar hacer de rapidez, sin dimensiones, porque pues, ahorita vamos a poner solo pernos. Pero en caso tal de que ustedes quieran hacer un detalle bien bonito, ¿qué pueden hacer? Algo, por ejemplo, así es lo que me refería. Y empezaron a crear, por ejemplo, arcos. Bueno, es que todo está ahí a al mismo diámetro o radio, chan, chan, chan. Entonces crean algo así, luego tomas un tornillo, entonces tiene que finalizar así, mejor dicho, la que ustedes quieren. Aquí pues obviamente lo hice simplemente de rapidez para el ejemplo, chan. Línea de eje. Listo. Revoluciones alto. Queda gigante por ahí. Listo. Que sería algo parecido a lo que les estaba mostrando de tornillos. Por ejemplo, si estamos trabajando en la parte de madera. No sé por qué. Bueno, esto sí es. A ustedes les sale así esa parte, es por el programa. Está cargando y empieza a salir como así feito. Bueno, ustedes lo pueden hacer. Sí. Ahorita los pernos que vamos a trabajar van a ser un poco más sencillos y ya pues en lo que les digo, en ese ustedes tendrían que hacer un poco, mirar mucho más el detalle, que todos los radios sean iguales, que al final la punta bonita, pernos de cuánto, o los tornillos de qué pulgada, las dimensiones, pero como les digo, con esta parte de componentes y ustedes pueden ser bastante creativos y pueden generar, incluso en los proyectos pasados, hay muchachos que han hecho detalles muy bonitos, bastante locos. Digamos, si ustedes quieren, pueden buscar de pronto o curiosear ahí mismo en la página de Instagram de los proyectos que hemos hecho, pues se han hecho en los semestres pasados, se van a encontrar con detalles muy bonitos de articulaciones, de empotramientos que ustedes pueden hacer. Lleva un poquito más de tiempo, pero pues deja como resultado un proyecto mucho más bonito, más presentado. Bien. Vamos a ubicarnos nuevamente en la este. Tenemos aquí tantos. A ver, este. Listo. Entonces, como donde quedamos, arquitectura, componente, modelar in situ, ya le di un nombre de perno, entonces me toca ponerle otro. Perdón, me toca borrar todas las que cargué. Quiero hacer una revolución y quiero hacerlo en rejilla A. Listo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para generar una revolución? Generar la línea de eje sobre la cual quiero que se genere la revolución y como tal el boceto. Recuerden, por ejemplo, cuando veíamos en la parte cálculo 3, 2, cálculo 2, los sólidos de revolución. Si yo genero el sólido, por ejemplo, esta es mi línea de eje, y yo genero este sólido, lo que yo estoy diciendo es que él va a revolucionar alrededor de este eje. ¿Y eso qué me implica? Él va a dar giros, pero alrededor de ese eje y a una distancia equidistante. O sea, aquí también va a ser algo así. Y también en el plano que no veo. Y bueno, es decir,
toda esta parte va a ser hueca. Y al finalizar me va a dejar como resultado un perno o una figura hueca. Si yo no quiero que se me genere una figura hueca, el sólido de revolución siempre tiene que tener su eje pegado pues a la cara en donde creo ese mismo sólido, que sería ese. Porque de lo contrario, si yo pongo simplemente cualquier eje, pues se va a generar ahí como la revolución automáticamente sobre ese eje y va a quedar el hueco. Entonces siempre pues que quede pegadito acá. A menos de que ustedes, eso sería otra forma. Si ustedes quieren, por ejemplo, generar el sólido de revolución, pero lo quieren con un hueco a propósito porque, no sé, así era el diseño, entonces pues pueden correr este eje que puse aquí, lo pueden poner aquí. Entonces le va a quedar con un hueco de este radio. ¿Listos? Bien. Entonces, línea de contorno, que va a ser la revolución que le vamos a dar. Recuerden que tiene que ser un poco proporcionado, no vamos a hacer un perno gigante. Ya, mira. Entonces, incluso podemos crearlo aquí mismo, para tener certeza de que queda ahí en el medio. Siempre que el programa me ponga, cuando son vértices me pone esos rectángulos o cuadrados. Cuando son puntos medios, él me ayuda con un triángulo, para que ustedes puedan guiarse. Entonces, por ejemplo, aquí en el triángulo me ubico y digo, bueno, vamos a generar ahí a una altura de que será un poquito más, 0.02, por ejemplo. Lo vengo acá. Vamos a ir hasta... No quede tan grande, pero yo creo que quedó muy alto. Pero bueno. Tengámoslo en 0.03 para que quede de diámetro 0.06. Bajamos nuevamente. Y aquí la mitad, de ejemplo. Bueno, esto era de 0.03, entonces 0.02. 0.02. Quedamos acá. Y se va a quedar bastante grandecito. Pero bueno, podemos bajar, por ejemplo, si se supone que esta es la platina, el perno debería ir, digamos, conectar más abajo. Entonces sí creo que lo hicimos muy, muy grueso abajo. Podemos, por ejemplo, ponerle 0.08. Fíjense que el programa ahí me ayuda, llega hasta acá y vuelve acá. Entonces modifiquemos un poquito estas dimensiones que siento que quedó muy altote. Esta podemos bajarla. Bien. Acá. 0.02, 0.01. ¿Cómo hice para modificarla así? Me paré en esta, perdón, en esta que es la que quiero modificar. Él automáticamente en la de arriba me muestra la distancia a la que está con esta base, que es 0.02, le doy clic ahí y escribo 0.01, enter. Y él me ayuda. ¿Listo? Tengan cuidado que no les queden, por ejemplo, líneas intersectadas, es decir, porque el programa les va a arrojar error, por ejemplo, algo así. Ustedes le dan crear, él me dice, eje de revolución no especificado. Ah, bueno, aquí es porque no especificaba, pero igual le va a arrojar error. Por ejemplo, línea de eje, que sería esta lineecita. Y crear, pero fíjense que ahí está algo intersectado. Entonces, las líneas no pueden intersectarse mutuamente. Y ahí él me las muestra en naranja automáticamente. Digamos que el programa me ayuda. Entonces llego aquí, me embarré. Ya. Crear y listo, finalizar modelo. Me voy a 3D. Voy a conectar el cargador. Y listo. Él automáticamente me lo pone ahí en el centro porque recuerden que me lo muestra como hexagonal. Esto es por la que, fíjense, cuando me alejo no, pero si me acerco para un nivel de detalle muy alto, me lo muestra así como por partecitas, digamos, el círculo me lo haces como tipo de hexágono. Y ahí ya quedó creado. ¿Listo? Si ustedes lo que les digo, lo ideal sería que cuando entonces creemos este tipo ¿de qué? De componentes, la bisagra generémosla ya de una vez
con sus huecos. No se va a ver, claramente pues el hueco no se va a ver porque encima va a ir el perno. Pero para ser un poco más pulidos en esta parte. ¿Sí? Entonces genera la bisagra como les mostré con los huecos y encima del hueco pues ahí justamente pongo el perno como otra familia. ¿Bien? Entonces iría este perno y este otro. Vamos a copiarlo y ya miramos en los de acá si podemos copiarlo, girarlo o si nos toca crear otro. Entonces vamos a la vista planta nivel 2. Veo mi perno. Es que si él me lo copia, él, fíjense que era como un polígono, no una circunferencia. Le doy clic ahí en el perno, le doy en copiar, me aseguro que esté múltiple, le puedo dar donde quiera, en este caso pues en cualquier lugar. Y si ustedes quieren que quede alineado, bueno, creo que la línea ayuda, lo llevan la línea, creo yo. Bueno, aquí no se me mueva, no. Vemos, ya miramos si queda centrado. Creo que sí, bueno, está restringiendo ahí con el movimiento. Yo quiero hacia arriba, no me deja, entonces me lo lleva ahí centradito. Y me dio pues que conecte aquí con esta línea. Escape. Sí. Entonces, nuevamente lo hacemos con el de abajo. Selecciono el perno. Le doy copiar. Le puedo dar en cualquier punto. Puede ser el centro o cualquier punto de la circunferencia. Y lo traigo hasta acá. Y aquí me está restringiendo que es el punto medio. Y luego me voy hacia allá. Fíjense que el programa sí me intenta como restringir movimientos si yo lo quiero llevar hacia arriba o hacia abajo, para ponérmelo justamente sobre esa línea, o sea, para que quede automáticamente centrado, porque si lo quiero poner un poquito más arriba no me está dejando. Eso pues es bueno. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y lo doy escape. Listo. Ya tengo todos mis pernos. Y ahora pues faltaría la parte que conecte esa bisagra con la parte de arriba. ¿Cómo lo hago entonces? No estoy seguro si me deja hacer lo que voy a hacer. Si no, sería crear nuevamente un nuevo perno con las mismas especificaciones que este, pero digamos, de aquí hacia allá. Generar un fundido, pero de esta forma. Genero aquí la misma formita, un eje así y menos revolución. Una revolución, perdón, un fundido. O lo otro sería, no sé si me dejo. No, por lo que ya generé el fundido así, creo que no me... O lo otro, pues, así. Sí, entonces, otra herramienta que a veces se puede generar, pero esa la vamos a mirar, es cuando miremos cerchas, es crear grupos. Entonces es cuando, por ejemplo, yo genero varios elementos por separado. Imaginémonos una armadura o una cercha. Pues normalmente la armadura, ¿qué es lo que pasa? El programa trae unos parámetros muy mal elaborados. Entonces, cuando uno genera una armadura, que tenemos que algo, algo así, yo altero las dimensiones y como no viene bien creada la familia, me empiezan a crear así separadas. O sea, no se unen. Entonces, ¿qué me toca hacer? Él viene como una familia, y eso lo vamos a ver creo que en la quinta sesión. La desarmo, o sea, desligo todos los elementos y me van a quedar únicamente elementos así separaditos. Este elemento, este de acá, este de acá. Los modifico manualmente
como lo que estamos haciendo de alinear, alargar, lo alineo todo que quede bien. Y después, no es una familia, de nuevo les repito, no es una familia, sino genero un grupo, que es tomar varios elementos por separado y volverlo uno solo. Entonces, ya nuevamente queda como un todo. Aquí, por ejemplo, cuando aquí lo único que hice fue coger el perno y copiarlo, subirlo un poquito. Copiar desde este punto y lo subo. Escapa. Bien, y yo puedo intentar girarlo, pero él me restringe el movimiento por lo que yo lo creé en esa vista. No es posible rotar el elemento. Bueno, o creo que si le doy acá, editar in situ, lo doy acá. Ahora sí, bueno, más fácil, en vez de crear grupos. Nuevamente, si ustedes intentan, eso les va a pasar, y me pasó. Si ustedes intentan simplemente girarlo de una vez, o sea, lo copiaron, quiero que pues todos hagamos el ejercicio, lo copio en esta vista lo dejo por aquí y lo intento girar. Él no me lo permite girar. Pero si yo le doy clic en el elemento, le doy a editar in situ, o sea, entro yo como a la casa del elemento. Sí, ahorita lo estoy haciendo como por fuera, digamos, de manera ya externa porque él ya fue creado. Pero si yo le digo, no, venga, quiero editar, entonces en esos parámetros de edición, él ahora sí me va a permitir rotar. Entonces yo le doy elemento, rotar, y nuevamente, más despacio, le doy en el elemento. Recuerden que primero tienen que haberlo seleccionado y darle editar in situ. ¿No? Ahora sí, selecciono el elemento nuevamente, le doy aquí en la herramienta rotar, selecciono el eje de cual quiero rotar, puede ser este eje vertical, y lo rotaría a 90 grados. Listo. Paso siguiente. Tomar el elemento. Recuerden que no lo hagan por alinear. Esa herramienta es muy buena, pero en este caso no porque es proporción. No sé si en este caso no lo hagan. Bueno, sería hacer algo así. No, sí, lo es proporción. Entonces la correcta sería coger el elemento, darle mover. Entonces quiero que este punto lo mueva aquí. Y listo. Finalizar muevo. Que no me quedó centrado. Bueno, entonces nuevamente le damos clic en el elemento, le damos a editar in situ. Recuerden que esto tiene una altura de 0.25. Esta alturita. No sé si él automáticamente me deje moverlo al centro. Creería que sí. Tal vez. Aquí. No sé ni siquiera si ya está en el centro. 0. Sí, ya está en el centro. 0.125, que es la mitad de 0.25. Ya está en el centro. Bien. Y ya hacemos lo mismo que hemos hecho siempre. Entonces, copiarla. Aquí pues sí me tocaría lo mismo que hicimos ahorita para finalizar modelo. La 3D. ¿Cuál fue ahora? Este. Ahí ya está. Listo. Entonces lo mismo. Si yo no quiero crearlos así nuevamente muchas veces porque un componente in situ es muy diferente de una familia y es una de sus desventajas, entonces sería cogerlo, venir al nivel 2. No se alcanza a ver muy bien, pero sí puedo verlo un poco. Listo. Le doy acá, el elemento, le doy copiar, le doy acá, nuevamente ahí. No, entonces no se alcanza a ver. Le doy clic en el elemento, le doy copiar, le doy en el centro que es el punto donde lo quiero copiar. Y ahora sí empezamos. Justamente lo quiero ahí. Y justamente lo quiero ahí. Con los otros. Voy a hacerlo una vez también. Necesitaría rotarlo. Entonces, bueno.
Misma historia. Lo voy a copiar primero. Bueno, copio, ¿no? Bueno, le voy ahora a rotar respecto a este eje 180 grados. Y ahora lo movería, porque no me quedo en el punto de aquí, muévalo acá. ¿Listos? Nuevamente seleccionar el elemento, copiar desde este punto y me voy hacia allá. Otra cosa, si ustedes no quieren estar haciendo esto realmente, ustedes ya saben de a cuánto está su ustedes pueden simplemente darle 8. O sea, como sabemos que nuestras rejillas están cada 8, que no voy a caer en cuenta de eso, ustedes pueden simplemente darle, en vez de ir así manual, le escriben en el teclado 8. Él lo copia 8. Aquí pues no hay nada. Pero pues hay muchas formas realmente de ahorrar tiempo en esta parte del modelado de red, que uno no lo hace a veces por desconocer herramientas. Entonces, pues bueno, de eso se trata de que podamos conocerlas y agilizar el modelado. Bien, ya quedó entonces nuestras bisagras. Para pasar a explicarles lo de las conexiones metálicas, entonces, eh, asumiendo que vamos todos al, digamos, al mismo punto, y ahí ya todos creamos nuestras bisagras, les queda como tarea, y yo también lo voy a hacer para la siguiente sesión, que ya sería el otro año. Entonces, en este tiempo que les queda a ustedes, la idea es que como tarea creemos una pletina para este empotramiento. ¿A qué me refiero con una pletina? Puede ser esta base así, la pletina, que si ustedes quieren ponerle, por ejemplo, aquí esta parte así, este movimiento, bueno, lo pueden hacer. Y la idea es que aquí cada una lleve un perno. 4 pernos en total. Esto es opcional, ustedes se lo quieren hacer un detallito. O pueden ir de estos detalles, pueden ir así. No dicho, como ustedes lo deseen hacer. ¿Listo? Para generar un empotramiento. ¿Listo? Con lo que acabamos de ver en la sesión de hoy. Y ahora pues sí les quiero mostrar una herramienta muy útil en caso de que la puedan usar. Y vamos a ver si funciona porque a veces el programa no la recibe. Me ha pasado a veces, a pesar de que lo pongo con el elemento correcto, arroja error. Entonces, esto sí ya no lo tienen que hacer, simplemente vamos a mirar esta herramienta, ¿ok? Entonces, vamos a crear, por ejemplo, vamos a cargar dos familias. Bueno, vamos a cargar una a ver si me genera el empotramiento. Vamos a crear, por ejemplo, una zapata. Una zapata por aquí. Y sobre la zapata vamos a crear una columna, pero va a ser una columna de acero. Para este tipo de conexiones de acero, el programa ya trae por defecto una carpeta. Fíjense que aquí, vienen todas las familias y viene una carpeta que se llama AICC 14.1. Donde trae otros perfiles por defecto. ¿Okay? Entonces, en esos perfiles vamos a tomar uno cualquiera a ver si me lo recibe. Por ejemplo, un perfil rectangular. Recuerden que normalmente, bueno, démosle cualquiera. Normalmente, cuando estamos trabajando con acero, cierto, primer error de lo que les había mostrado en la clase anterior. Siempre que vamos a colocar un pilar, una columna, fíjense que no esté esto en profundidad porque lo que va a hacer es correrle la cimentación. Entonces siempre que esté en altura y ahora sí, que fue lo que vimos en la clase pasada. Cambiemos un poquito las dimensiones para que sea más visible.
Listo. Vamos a ver si lo que les mencionaba, normalmente cuando estamos trabajando entonces ya con acero, los perfiles vienen huecos. ¿Por qué? Porque primero, normalmente cuando se elaboran estructuras metálicas, son estructuras que son mucho más livianas. Sí, esta columna les aseguro que va a ser mucho más liviana, sin importar cuál sea el acero que este, que viene en concreto y normalmente reforzado. Entonces, pues si la idea es que sea más ligera, pues para qué pues, ponemos ahí relleno y por costos. Sale mucho más costoso poner esta misma columna, pero toda rellena de acero. Y bueno, primero vamos a ver si funciona. Si no, ya miramos. Entonces, por ejemplo, aquí venimos y si funciona ya les explico. No me acuerdo cuál era primero. Creo que sí me la generó. Aquí. Listo. Listo. Mm, ya, listo. Entonces, bueno, fíjense que aquí me toca empezar a modificar parámetros. Fíjense que el programa me crea o cuenta con una herramienta muy buena, realmente muy buena, para generar conexiones para acero. Entonces, primer paso, solo me sirve, y también conexiones, por ejemplo, viga columna, columna viga. Entonces, tanto en columnas como en vigas, nuevamente hago el paso a paso, tengo que venir a insertar, cargar familia, y vengo, si es en columnas, me ubico en pilares estructurales, me ubico en acero y me ubico en la carpeta obligatoriamente que se llama ISC 14.1. Selecciono la que yo quiero. Si es un perfil en I, si es un perfil angular, si es un perfil cuadrado, que es el que estamos utilizando, rectangular, y lo descargo. Para vigas, la misma historia. Me ubico en recuerden que las vigas están ubicadas como armazón estructural, me ubico en acero, ISC 14.1. ¿Listos? Obligatorio para que funcione. Ahora, bueno, aquí pues como esta es la conexión ahí con, digamos, en este caso, solo para este caso, yo sí puedo conectarla con un elemento que no sea de esta familia de acero, porque es la pletina base. Otra cosa, bueno, no les expliqué esto. Las conexiones estructurales, ¿dónde las encuentro? Esto que acabé de hacer. Me vengo a la pestaña que se llama acero y le doy en conexión. A ustedes no les debe aparecer. Para que les aparezca, ¿cómo hago? Le doy aquí en la pestaña y si no les aparece, hay que descargarlas como familia, también conexiones estructurales para Revit. Pero normalmente ya viene. Le doy aquí en la flechita, con la configuración. Me aparecen acá, a este lado. Aquí le doy en el botón donde dice seleccionar todo y él le va a seleccionar automáticamente todas y le dan en añadir. Entonces se las va a cargar. Conexiones que el programa trae y conexiones que ya están cargadas. Cuando uno inicia el proyecto, él no trae ninguna carga. Sí están disponibles, pero no las he cargado. Entonces lo que yo hago es darle en seleccionar todo, luego le doy en añadir y luego le doy a aceptar. Entonces él va a cargar automáticamente todo eso. ¿Listo? Bien. Fíjense el nivel de detalle. O sea, ustedes pueden hacer esto como les acabé de explicar, modelado in situ. Pero primero, y esto mismo, estos ganchos ustedes los pueden hacer. Fíjense, es un tipo de perno bien particular. Lo pueden realmente hacer, pero van a requerir más tiempo y pues la idea es también que no, o sea, no todo simplemente se trata de que entre más tiempo nos lleve, mucho mejor. O sea, entre más usted trabaje, mejor. Y no porque pues el programa también, si el programa trae herramientas útiles, ¿por qué no usarlas? ¿Sí? Siempre y cuando se pueda. Entonces, bien. Aquí, ¿cómo haría? Tendría que yo modificarla, venir aquí a editar tipo y ponerme a editar los parámetros para que la pletina se vea como yo quiero que se vea.
Lo que pasa es que tiene un montón de parámetros que a veces no es sencillo eh, modificarlos. Eh, dimensión, disposición. Bueno, aquí está el espesor. Bueno, primero yo podría, si quisiera, para que ustedes alcancen a visualizarla y no ponerme a editar un montón. Es fácil. Mucho. Esa es prácticamente la platilla. Y las dimensiones, sí, las puedo modificar. ¿De cuánto era nuestra zapata? Creo que era 1.2, si no me equivoco. Bueno, de 0.6, ah, no, sí, era de 1.2. Bueno, ah, pero se ha movido un poquito. Bueno, esa es la platina. Así. Y ahí vienen los pernos, pues, entonces como está movida, o sea, no está aquí en todo el centro, por eso me quedo aquí faltando y aquí salía. Pero bueno, ahí uno empieza a editar, pero quiero que vean más o menos por encima cómo se vería esto. Vamos completo. Aquí ustedes tienen un montón de tipos de tornillos, de anclaje que pueden poner, de pernos, un montón. Fíjense qué francés, que tan, ta, ta, ta. Bueno, la longitud y esta parte es la importante. Está aquí centrado. Bueno, aquí no todo centrado, pero ahí empiezan a jugar con las, creo que esta distancia es la que está alterada, con las distancias paralelas para que pues quede justamente aquí, primero esto centrado con el centro de la columna y a distancias equidistantes. Pero a grandes rasgos esto se vería así. Y ya si ustedes lo que les digo, quieren ponerle, pueden editar más estas plaquitas o platinas aquí verticales que les mencionaba, también las pueden poner. Y todo aquí editando parámetros. O sea, así todo. Vienen como rigidizadores. Todos estos. Si quieren, pues. Del alma, del ala también. Ah, bueno, pues aquí como no hay un montón de opciones, no sé, para los rigidizadores. En fin. Bueno, hubiera quitado aquí los de... Esta es la herramienta, a grandes rasgos. Hay un montón de parámetros que ustedes pueden agregar, editar y cacharrear por su cuenta. Es muy buena, en serio, es una herramienta muy buena. Yo creo que si ustedes se dieron cuenta, tardamos casi 1 hora y un poquito más elaborando este tipo de componentes, que no son los más tallados, porque nos hubiéramos demorado un poquito más si le hubiéramos querido dar otra forma, un poco más elaborado. Y colocando pues estos elementos nos tardamos 4 minutos, a lo máximo, 5 minutos. Mucho más detallados, mucho más bonitos, que pueden ser útiles para algunos casos, sobre todo por lo que les digo, cuando estamos trabajando en acero, y para otros no. Entonces, pues para cuando se presentan esas excepciones, esos otros, pues lo hacemos manualmente, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes
Después de la sesión de hoy, estén en condiciones de elaborar apoyos y conexiones para los elementos estructurales, ya sea por conexiones metálicas, que son las que estamos viendo de acero, o a mano, de manera manual. Siempre es bueno saber cómo ambas formas, la forma rápida, la forma manual, y tener siempre a la mano ambas porque uno no sabe en qué momento llega a necesitar de la otra. ¿Listos? No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. De pronto, acerca también del taller que les dejaron o respecto a la tutoría de hoy o anteriores. No. Bueno, chicos. Entonces, en ese caso, recuerden que les queda, recuerden que les queda como tarea elaborar los apoyos tipo empotramiento para la cimentación y la columna, que es más o menos algo así como lo que les mostré aquí dibujado y lo que les acabé de mostrar acá. Háganlo como componente in situ, o si quieren, hagan al menos una columna como componente in situ, lo que acabamos de hacer, y las otras, háganlas todos como componente in situ y simplemente las copian. ¿Por qué? Porque recuerden que para estas es necesario trabajar con columnas de acero y pues entonces les tocaría ponerse a cambiar todas estas columnas. Pueden hacerlo también si quieren, pero y recuerden que estas además son columnas huecas, entonces para cuando estemos trabajando ya proyectos netamente en acero, o bueno, mejor dicho, cada uno elabore el empotramiento que prefieran. Recuerden, vamos a colocarle máximo 4 pernos, si los quieren poner así, o si no, uno aquí en el centro, otro aquí en el centro, pero que para la siguiente sesión, ya cuando volvemos del receso, entonces pues tengamos ya todo ese proyecto un poco adelantaditos para poder proseguir ya entonces a lo que son las cerchas o armaduras. ¿Listos? Si no hay entonces más preguntas o dudas, haríamos hasta acá. Está poniendo esto así. Bien.